distribuir demasiado los conceptos, son aplicativos más que nada, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de los antimicrobianos, porque tanto antibióticos como antibióticos, todos son antimicrobianos, o sea, contra los microbios. Ahora, que sea antibacteriano, que sea antiviral, que sea antiparasitario, va a depender del tipo de contaminación, del tipo de exposición que haya tenido la persona para poder manejarlo de manera adecuada. Y eso implica una buena lectura de todos los temas que ustedes vienen haciendo en todo este curso que se está dando, ¿no? Es importante que ustedes lo aprovechen con su lectura personal. En primer lugar, los antibióticos y quimioterápicos son antimicrobianos todos estos. Los antibióticos provienen de organismos vivientes o sistemas biológicos, y los quimioterápicos ya es una terminología que se ha, digamos, es reservado para lo que es de origen sintético. Por eso lo llaman quimioterápicos, tratamiento químico, ¿no? En cambio, un antibiótico, esa denominación contra la vida, contra los bióticos, es porque vienen de un organismo, de un sistema biológico natural. Entonces tenemos acá que son sustancias químicas que tienen como función inhibir o eliminar el crecimiento de microorganismos o células patógenas, diferentes a las constitutivas del organismo huésped. Y estos pueden ser de origen natural o biológico, y ahí estamos hablando de antibióticos, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos hablado de la fotografía del doctor Fleming, ¿no? O también pueden ser compuestos de origen netamente sintético, o sea, que se han fabricado en el laboratorio farmacéutico, ¿no? Del cual provienen, y en ese caso estamos hablando de quimioterápicos, o sea, no son de origen natural, sino han sido elaborados por las personas científicas que están a cargo de esta labor. ¿No? Esta foto ya la hemos visto, que nos asemeja inmediatamente a que tenemos que ser investigadores permanentes de la situación de salud de las personas. No ser reactivos, sino más bien ser siempre investigadores, investigar el origen de los problemas, el origen de la enfermedad, ¿no? Igualmente, Alexander Fleming es un buen ejemplo, es un ícono para nosotros, un investigador permanente que descubrió, ¿no?, la existencia, pues, de un hongo que producía dentro de su metabolismo sustancias químicas que sirvieron para destruir a muchos agentes patógenos, primero con la penicilina, ¿no?, a través del anillo penicilánico, y que destruía a los microorganismos gram positivos. Pero luego el desarrollo del conocimiento, no solo de las bacterias, ¿no?, sino también de sus caracterizaciones, ¿no?, de gram positivos y gram negativos, también obligó a que se siga desarrollando investigación, y es Florey y Chain en el año 39 que aislaron por primera vez el antibiótico original, la penicilina G, y luego comenzaron a generarse los semisintéticos, ¿no?, las ampicilinas, la amoxicilina, que ya son betalactámicos, pero con mayor espectro de acción bacteriana, pero que lleva un análisis bastante exhaustivo. Entonces, la quimioterapia, como definición, pues, es el término técnico de tratamiento efectivo de las enfermedades o infecciones generadas por agentes patógenos, tratados con diferentes tipos de sustancias químicas específicas, sea por vía general o sistémica, que solamente nos permite su utilización correcta, el conocimiento. Por eso es que tenemos que estar siempre actualizándonos, siempre revisando la literatura farmacológica de los medicamentos, de los antisépticos y también de los desinfectantes, por supuesto que sí. Y entonces los antimicrobianos pues van a tener esa definición bastante amplia y genérica como sustancia capaz de actuar sobre organismos y microorganismos patógenos uni o pluricelulares, inhibiendo su desarrollo o destruyéndolo, pero con conocimiento. Si no tenemos conocimiento de esto, no podemos actuar. Tenemos que saber lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, el antibiótico es una sustancia que proviene del metabolismo de otros organismos vivos, principalmente hongos microscópicos y también de bacterias. También provienen productos metabólicos que pueden servir para la destrucción de otros organismos que tienen la propiedad de inhibir el crecimiento o de destruir al patógeno.
y también los conceptos de concentración inhibitoria mínima y concentración mínima bactericida, que son también conceptos similares, pero que tienen sus características. La primera corresponde a la menor concentración de agente quimioterápico capaz de inhibir el crecimiento microbiano luego de 18 a 24 horas de incubación, lógicamente. Y la concentración mínima bactericida es la menor concentración de este agente quimioterápico, ¿no? Y estamos hablando de una sustancia química en general capaz de matar a las bacterias luego de 18 a 24 horas de exposición, pero la destruye ¿cómo? Destruyendo la estructura orgánica del microorganismo patógeno. Entonces, Ehrlich ya en el año 1910 estableció 4 requisitos importantes para que una sustancia química pueda ser considerada un agente quimioterápico. ¿Por qué? Porque sería la capacidad de poder actuar, de poder utilizarse para el ser humano. Entonces, lo primero, esta sustancia debe tener composición química definida, o sea, que permita saber realmente qué estructura química tiene, cuáles son sus propiedades físicas y químicas, y eso a través solamente de la denominación del compuesto químico, ya sea el antiséptico, y que va a pasar membranas, va a atravesar membranas biológicas. Entonces, ese es un segundo requisito, que para que sea considerado como un quimioterápico, o sea, bajo esta condición, debe poder ser introducido al organismo, o sea, debe atravesar membranas biológicas con ciertas limitaciones, y luego la aplicación se va a ir lógicamente desarrollando. Debe tener acción específica en patógenos vivos. Lógicamente, no puede ser una sustancia que podamos emplear y que pueda entrar a todo tipo de tejidos. Tiene que estar dirigido específicamente para destruir patógenos. Entonces, eso ya es un agente quimioterápico. Ya es un tercer requisito. Y el cuarto requisito, no debe tener efectos tóxicos al paciente. Obviamente, debe ser inocuo al paciente. Si no tiene ese requisito, tampoco puede llamarse agente quimioterápico y no se puede emplear pues para uso de los pacientes o para su prescripción tampoco, si no tenemos toda la información básica necesaria que nos garantice esa inocuidad. Asimismo, en el caso ya de la denominación de un agente antimicrobiano, es un término más genérico, que es un poco más flexible, pero aún así no tenemos que tener cuidado. Por eso hay que leer siempre las indicaciones de cada uno de estos productos, sean medicamentos o sean también antisépticos, porque va dirigido al organismo. La sustancia debe ser una sustancia muy activa frente a microorganismos, debe ser fácilmente absorbible por el organismo humano para que pueda actuar pues, sobre los patógenos, sea superficialmente, ¿no? o también sea en una intervención quirúrgica o en una suturación, etc. Debe ser activo en presencia de tejido o fluidos corporales, o sea, que no sea, digamos, un impedimento para que empiece a actuar contrarrestando la infección. Que tenga un bajo grado de toxicidad, obviamente, y eso ya implicaría que puede ser un antiséptico. ¿Por qué? Porque se ha verificado que su grado de toxicidad, de acuerdo a su composición, de acuerdo a su concentración, no tiene baja toxicidad, y que tenga un alto índice terapéutico, o sea, benéfico contra los agentes patógenos. Y lo último, que no debe inducir al desarrollo de resistencias. Eso también es otro requisito. ¿No? Y esto para recordarnos siempre la importancia de la farmacología, que es la que nos va a proveer toda la información acerca de los fármacos o medicamentos que son los que se utilizan, ¿no? en el tratamiento de las enfermedades, y también no solo tratamiento, sino para la prevención de las enfermedades y también para el diagnóstico de una patología, ¿no? Todo eso tiene que ver con la farmacología en todas sus especialidades terapéuticas, de diagnóstico y de prevención de la salud, ¿no? Hasta una vacuna también tiene que estar considerado dentro de estos conceptos, y por supuesto el conocimiento de la enfermedad que está afectando al paciente, el origen de esa enfermedad, sus características, para poder llegar a un diagnóstico y luego poder establecer mediante el conocimiento farmacológico y quimioterápico, ¿no? qué tipo de medicamento, qué tipo de producto químico, qué tipo de antiséptico debemos emplear contra determinados patógenos
que estamos investigando. Y la clasificación de estos agentes quimioterápicos también igual, desde su origen natural, ha ido variando a través del tiempo, porque han sido los de origen animal, desde que comenzó a generarse el conocimiento básico, ¿no? Donde fueron los primeros, digamos, productos biológicos o secreciones que fueron empleándose como sustancias bactericidas, como la lisozima, por ejemplo, ¿no? O también las que luego fueron desarrollados en la investigación farmacognóstica, o sea, los fármacos desde el origen de los materiales vegetales de los cuales se extrajo los primeros principios activos y que luego se fueron convirtiendo a través del tiempo, de la historia de la medicina, en medicamentos completos integrales. Por ejemplo, la emetina. La emetina es un alcaloide, ¿no? que se obtuvo de una planta que viene a ser la ipeca, ¿no? Y que luego se convirtió en un medicamento que le llamamos hasta ahora, ¿no? Hasta ahora se usa en los países desarrollados el jarabe de ipecacuana. ¿Por qué? Porque contiene emetina, es una sustancia química, un alcaloide emético, produce emesis, produce náuseas, vómitos, en los casos que una persona haya ingerido por error algún medicamento o haya ingerido por error algún contaminante en el alimento que amerita que se haga que la persona en estado de conciencia pueda eliminarla por vía vomitiva, ¿no? Pero además de eso, esta emetina también tiene otras aplicaciones. También ha sido utilizado como un antiparasitario, en los casos de amebiasis, por ejemplo, ¿no? Porque producía realmente una afectación de este tipo de parásitos, amebas, ¿no? Y lógicamente servía para los fines terapéuticos, ¿no? Y finalmente ya provienen la mayoría de sustancias químicas, ¿no? Los de origen mineral, que se han empleado mucho tiempo, los metales pesados, pero en mínimas concentraciones y cada vez menos, lógicamente, solo sirven para hacer historia, que se emplearon tanto en la leishmaniasis, ¿no? El antimonio, como también en la trypanosomiasis a través de los átomos de arsénico. Un segundo grupo vienen a ser los procesos biológicos o biotecnológicos que han dado lugar al desarrollo de antibióticos naturales producidos por actinomicetos, o sea, por hongos, y también por bacterias, ¿no? Y diferentes tipos de especies que han dado lugar a la penicilina, cloranfenicol, tetraciclina, que son antibióticos que han sido de origen natural, ¿no? Y los semisintéticos que se han obtenido a partir de los naturales y que ya se fueron diversificando para ampliar su capacidad antimicrobiana, ¿no? Tanto para los gram positivos como también para los gram positivos y gram negativos. Y finalmente, el mayor número de medicamentos que se han desarrollado ya en los tiempos modernos, los de origen sintético, o sea, que se han creado en el laboratorio químico farmacéutico, obtenidos por síntesis química, como el caso, por ejemplo, de la cloxacilina, la oxacilina, la dicloxacilina, que han sido antibióticos que tuvieron su base en los beta-lactámicos originales, ¿no? De origen natural, y que luego se han sintetizado para mejorar su eficiencia antimicrobiana, ¿no? Y solamente sobre gram positivos, pero que nuevamente después ya también se han encontrado nuevas moléculas para amplio espectro, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de las cefalosporinas, ¿no? La ceftriaxona, por ejemplo, que son ya de origen sintético. También tenemos quimioterápicos puros, o sea, que han sido obtenidos por vía de síntesis química, ¿no? Como el ácido anhidríxico, conocido antiguamente como Wintomilón. Bueno, tuvo su época de uso también bastante antiguo y que luego generaron resistencia, pero nuevamente está nuevamente siendo retomado porque las infecciones van variando a través del tiempo y va variando su tratamiento también. Así también el sulfametoxazol, ahora se emplean asociados inclusive estas sulfas con otros compuestos como quimioterápicos, por ejemplo el timetropin. El timetropin con el sulfametazol en una asociación en concentraciones exactas para uso pediátrico o para uso de adultos ha dado lugar al cotrimoxazol. Cotrimoxazol es el nombre nuevo, genérico,
que tienen los productos que se usan con nombres comerciales, como el Bactrim, el Ceptrin, etcétera, que es una asociación de quimioterápicos. Igualmente con los nitrofuranos, también son otro grupo de compuestos quimioterápicos puros que se ha formado, ¿no? Por ejemplo, la nitrofurantoína, que viene a ser como un medicamento para infecciones urinarias, también como nitrofurazona, cuando son para uso externo, en heridas, ¿no? Para prevenir la infección, ¿no? Y también en colirios también. Hay colirios a base de nitrofurazona que tenga concentración no causa irritación, sino que cumple una función antiséptica, o sea que elimine contaminantes bacterianos en la conjuntiva ocular, ¿no? Y así hay diferentes tipos de compuestos que se han desarrollado a través del tiempo. No, también otro tipo de clasificaciones de quimioterápicos de acuerdo de su aplicación etiopatogénica, ¿no? Entonces se han creado terminologías como antibacterianos, por ejemplo, cuando actúan sobre bacterias estructurales desde el punto de vista de sus características celulares. Entonces pueden ser antibacterianos bactericidas, o sea, los que actúan sobre la inactivación de las cubiertas protectoras bacterianas, como son la pared celular o la membrana citoplasmática, entonces causan la inhibición de esta cubierta, lógicamente, y causan la fragilidad y la ruptura de las células bacterianas, ¿no? Y también los que actúan, digamos, como bacteriostáticos, por ejemplo, en fase de reposo, aminoglicósidos, ¿no? Y también los bacteriostáticos, como decía, hay los antibióticos que se han empleado como los que inhiben la síntesis de aminoácidos, los de la fracción 50S en cuanto a tamaño molecular, el cloramfenicol, o también los que inhiben las fracciones de 30S de aminoácidos, como el caso de las tetraciclinas. Igualmente los macrólidos, que ahora han aparecido un nuevo grupo de antibióticos que ya no es suficiente los macrólidos porque tienen efectos adversos también. Entonces han llegado los azálidos, ¿no? Que vienen a ser la claritromicina y otros más. También el grupo de los antituberculosos que se han empleado y se ha ido evolucionando en cuanto a los tratamientos en general, ¿no? Acortados, ¿no? En el menor tiempo produzcan la recuperación de la salud de los pacientes. En primer lugar, el de mayor importancia, la rifampicina, que es un antibiótico, ¿no? Luego los aminoglicósidos, como la streptomicina, que ha tenido bastante uso durante mucho tiempo, pero que realmente ya han sido superados por otro tipo de antibióticos también, con menos efectos adversos, ¿no? Igualmente, sustancias químicas profilácticas de la infección de tuberculosis, se usa todavía la isoniazida, ¿no? También el etambutol, etoniamida y la piracinamida. También antimicrobianos quimioterápicos como los antimicóticos, ¿no? Para, digamos, destruir los que generan las micosis, tanto epiteliales como sistémicas también, la gliciofulvina, los polienos, y también el otro grupo de antimicrobianos como son los antiprotozoarios para destruir parásitos y bacterias que generan este tipo de enfermedades, como es el metronidazol, por ejemplo, ¿no? Que se conoce con el nombre de flagil. El flagil viene tanto en tabletas orales como también viene en solución para tomar en uso pediátrico, ¿no? Y también el tinidazol, que es un principio activo también para las micosis y para otros parásitos antiprotozoarios, como por ejemplo el tinidazol, el vasigin para tricomoniásico. También hay otro grupo de quimioterápicos, ¿no? O sea, antimicrobianos, como son los antivirales. Ustedes saben muy bien que los virus no son afectados por antibióticos. Tienen que ser moléculas especiales que se diseñan desde el punto de vista químico y bioquímico para destruir a los virus, que son moléculas de proteínas microscópicas
pero que generan verdaderos problemas de salud muy críticos, empezando los que hemos estado acostumbrados. Ya ahora con la pandemia ya se ha complicado más el problema de las enfermedades virales, ¿no? Las que antiguamente se conocían tradicionalmente era el aciclovir para el herpes, ¿no? Entonces se conocían con varios nombres comerciales, pero el aciclovir es el más conocido, que venía en tabletas de 200 miligramos, de 400 miligramos, 600 y hasta 800, dependiendo del grado de infección del paciente, y tanto para la dosificación como también para su uso en el tiempo que era necesario seguir manteniendo la medicación, pero cuidando los riesgos de toxicidad también para el paciente. También hay otro grupo de quimioterápicos antimicrobianos, que son los antimaláricos, o sea, contra la mareada, contra el plasmodium, ¿no? Se ha empleado históricamente en el Perú, figura en nuestro escudo, la quinina, ¿no? Que es un alcaloide que se ha empleado pues, históricamente desde la época virreinal para combatir la malaria, ¿no? Y luego de eso pasamos a la etapa de los agentes sintéticos químicos con la primaquina y otros nuevos productos químicos que se usan en la actualidad. Y los antiparasitarios en general, ¿no? Para todo tipo de parásitos hay también diferentes grupos de antiparasitarios. Por ejemplo, el palmoato de pirantel para las ascariasis, el albendazoles. Hay diferentes especies también químicas en este tipo de antiparasitarios que ya en su momento, cuando tengan que desarrollarse por los especialistas, van a desarrollar ampliamente cada uno de estos grupos de antimicrobianos y quimioterápicos en general. También antitumorales, ¿no? Para los desarrollos de las células anormales, inhibidores de la síntesis de ADN, de ácido ribonucleico, purinas y pirimidinas también se verán en su momento por los profesores respectivos. Los mecanismos de acción quimioterápica también es importante recordar, ¿no? Entonces sí lo sabemos, ¿no? Que el desarrollo bacteriano, el Escherichia coli, por ejemplo, que es una enterobacteria, ¿no? Que es un contaminante del lumen intestinal, duplica su población cada 20 minutos y forma 1.000 millones de bacterias en 10 horas, pero no es indefinido, ya que este tipo de infecciones lógicamente también agotan todos los nutrientes bacterianos y luego se acumulan pues, los metabolitos tóxicos que modifican el pH del espacio celular y muchas bacterias empiezan a morir, ¿no? Y lógicamente con la ayuda de los quimioterápicos correspondientes que se empleen. Las fases del desarrollo microbiano también, bacteriano, tenemos las 4 etapas clásicas. La fase de retardo, cuando en el periodo que se produce recién el contacto con la infección. Luego viene la fase logarítmica, ¿no? Que hemos visto en esa imagen anterior que se mostró en la anterior charla, ¿no? Cómo son la gráfica del desarrollo bacteriano, ¿no? Primero el contacto, luego viene la fase logarítmica, el crecimiento del desarrollo bacteriano, ¿no? Y que genera toda una gráfica logarítmica que va subiendo rápidamente. Luego la fase estacionaria de desarrollo, que ya viene a ser plana la meseta, ¿no? Hasta que se logra, digamos, consumir todos los recursos nutritivos de las bacterias que han ingresado al organismo y empieza la fase de declinación, ¿no? De este tipo de procesos de replicación bacteriana. Y los procesos metabólicos también son mecanismos de acción quimioterápica, ¿no? La síntesis de proteínas, luego también tenemos las que producen energía a partir del dióxido de carbono, las sales inorgánicas y amoníacos, ¿no? Las bacterias autotróficas, otras bacterias heterotróficas, también usan aminoácidos para obtener metabolitos esenciales que les sirven también de nutrición a las mismas bacterias, como el triptógeno. Lo que no puede sintetizar se llama factor de crecimiento. Y los mecanismos de acción quimioterápico que ya hemos dicho, que vienen a ser la bacteriostatis, que por ejemplo lo han desarrollado desde el origen las sulfas, y las propiedades, digamos, bactericidas que han sido dadas por toda la familia de los beta-lactámicos y la mayoría de antibióticos que tenemos que tenerlos bien identificados,
¿no? Y que van a ser las más efectivas para eliminar las bacterias que producen las infecciones. En cuanto a la estructura química y mecanismos de acción, hay diferentes tipos de mecanismos de acción que usan también los agentes químicos, por ejemplo, los que interfieren el uso de los medicamentos, de los mecanismos esenciales por mecanismos de competición de sustrato, por ejemplo, las sulfas, el trimethoprim, usan la enzima que actúa sobre el ácido paraminobenzoico y que impiden su metabolito para uso como metabolito esencial que sirve para su nutrición también de la bacteria. También hay el mecanismo de acción que son sobre la membrana citoplasmática, ¿no? Que son las que tienen, por ejemplo, la colistina, la polimicina, polienos, antimicóticos como la nistatina, la anfotericina B, inhiben síntesis proteica también con anfenicol, ¿no? Ya hemos dicho esto de las fracciones S50, las tetraciclinas o las fracciones inhiben las fracciones 30 de los aminoácidos y otros que son para la anaerobiasis, ¿no? Para combatir los anaerobios, la clindamicina, muy utilizado en diferentes tipos de patologías, tanto infecciosas, tanto médicas como también odontológicas, ¿no? Y también los macrólidos como la eritromicina, que inhiben la síntesis proteica también, y los aminoglucósidos. Y luego los otros compuestos que actúan en ácidos nucleicos, como son la rifampicina, las quinolonas, el antiviral, el aciclovir y otros más, por supuesto, y los antimicóticos como la glisofulvina. La rifampicina, lógicamente, es característico como un antibiótico muy efectivo para la tuberculosis, forma parte del tratamiento estándar, que es indispensable. Luego también el problema del origen de la resistencia antimicrobiana, o sea, los microorganismos patógenos también se preocupan, o sea, no se preocupan, sino desarrollan su capacidad de resistencia a los diferentes agentes quimioterápicos, ¿no? Esta es la capacidad de bloquear o inhibir la acción de un agente quimioterápico a concentraciones clínicamente utilizadas y se produce por diferentes submecanismos, ¿no? La mutación genética por contacto, por ejemplo, o adaptación al medio, en el cual la bacteria ha logrado incorporarse a una estructura o tejido y va causando la infección y va también causando la mutación genética de sus especies, porque ya el consumo de antibióticos y quimioterápicos va a generar modificaciones también en estos agentes patógenos para que vayan generando cepas resistentes que van a hacer evolucionando la enfermedad a un grado de infección más crítico. Entonces tenemos que siempre... Otro mecanismo de resistencia bacteriana que se desarrolla es la transmisión del material genético de resistencia. Es decir, que también se ha comprobado en la historia de la evolución de la resistencia bacteriana, que esta resistencia bacteriana puede ser transferida de agente patógeno a otro agente patógeno, ¿no? Unas por transducción, o sea, transferencia de virus bacteriófagos, que son los que arrastran el factor de resistencia bacteriana, ¿no? Y eso ocurre, por ejemplo, con el estafilococo dorado, ¿no? Otros mecanismos, también submecanismos de transferencia de la resistencia bacteriana, las que ocurren por conjugación, ¿no?, entre dos bacterias, o sea, se transfieren de una bacteria de una especie a otra bacteria de otra especie. Por ejemplo, el caso de la transferencia de la resistencia bacteriana que puede tener una shigella, la Shigella dysenteriae, y que puede transferir esta resistencia a otra bacteria que no es de su misma especie o familia, sino, por ejemplo, como la enterobacterial, el Escherichia coli. También se produce, ¿no?, a través de estas transferencias de material genético que llevan el mensaje de la resistencia a determinados tipos de principios activos, antibióticos o quimioterápicos, ¿no? Y también ahí se produce en base a estructuras celulares bacterianas que pueden denominadas antiguamente los pilis, a través de cual transferían estos materiales genéticos, ¿no? También ocurre otro submecanismo que también se ha comprobado, es la transformación, la genética de la bacteria, o sea, la incorporación de
un ácido desoxirribonucleico libre en el ambiente que puede ser incorporado a diferentes tipos de especies de cepas bacterianas. Y por último, el otro submecanismo también conocido es la transferencia de plásmidos, ¿no?, a través de la transformación genética que ocurre en algunas especies bacterianas, como el caso del Haemophilus influenza, que es productor de beta-lactamasa, ¿no?, y que es una enzima que justamente es la que permite la destrucción de los antibióticos beta-lactámicos, ¿no?, en el caso que se transfiere a la Neisseria gonorrhoeae, a este tipo de gonococos, ¿no? Ejemplo de resistencia microbiana, ya hemos hablado de la permeabilidad de la membrana celular, la producción de metabolitos esenciales, la producción de enzimas metabólicas modificadas, la modificación de la síntesis proteica en el caso del Mycobacterium tuberculosis por la streptomicina, donde pierde facultad de sintetizar proteínas para hacerse resistente, incluye aminoácidos y formas proteicas. Y también la destrucción enzimática del núcleo químico que hacen algunas bacterias, como el caso del estafilococo, por ejemplo, que también se ha comprobado que han desarrollado resistencia a otros agentes antimicrobianos, ¿no?, como antibióticos, ¿no?, o quimioterápicos, porque producen estos estafilococos, han llegado a desarrollar una enzima, es la penicilinasa, que inactiva el anillo penicilánico, que es el que causa justamente la destrucción de estas cepas de estafilococo dorado, ¿no? Es un listado de los diferentes, resumido ya, de los diferentes grupos de antibióticos y quimioterápicos más conocidos que ustedes lo pueden desarrollar: los inhibidores de la síntesis de pared celular, que hemos dicho, las penicilinas, ¿no?, tanto las de origen natural como la fenicilina G sódica, las de semisintéticas como la ampicilina, la amoxicilina, y ahora inclusive les han adicionado a un quimioterápico más para aumentar la efectividad en la amoxicilina, y se le añadió el ácido clavulánico, y en otros casos les añaden también sulbactam, que es otro agente quimioterápico. O también, pues, también hay la penicilina benzatínica, ¿no?, para aumentar su tiempo de acción, ¿no?, y la mayor cobertura farmacológica. O también la penicilina clemizol para evitar los problemas de reacciones adversas, ¿no?, contra la penicilina, contra la estructura del anillo penicilánico. Entonces, este genera un nuevo medicamento para evitar las reacciones alérgicas, ¿no?, y de shock anafiláctico. Y los imipenem son ya los nuevos antibióticos, ¿no?, que realmente es más empleados en cuidados intensivos, ¿no? Y también las cefalosporinas, que ha ido variando en cuanto a su precisión de mecanismo de acción antibacteriano, de las primeras generaciones que se han conocido de las cefalosporinas, ¿no?, a los de segunda generación y tercera generación, como el ceftriaxone, por ejemplo, ¿no? Todos estos antibióticos muy bien desarrollados a través del tiempo. También otro grupo de inhibidores de membrana celular, que ya lo hemos dicho, ¿no?, y se está repitiendo ya, pero en forma sintética, ¿no? Antimicóticos como el propranolol, polipeptídicos y polienos. Inhibidores de síntesis proteica también, ¿no?, los que actúan sobre la subunidad 50 de ESO, como el coranfenicol, macrólidos, y también los azálidos. Acá vemos los azálidos, la citromicina, la claritromicina, los más conocidos, ¿no? Y luego las lispomicinas y las clindamicinas para el caso de Nerobius. También actúan sobre las unidades de 30S, ya hemos dicho, los aminoglicósidos y otros compuestos antibióticos, ¿no? Y las tetraciclinas también, que siguen todavía usándose hasta el momento. Los inhibidores de síntesis de ácidos nucleicos, tenemos acá los inhibidores del ácido desoxirribonucleico polimerasa, como las quinolonas, en los cuales están el norfloxacino, ciprofloxacino, entre los más conocidos, y también quimioterápicos como el ácido nalidíxico, ¿no? Y acá tenemos los antivirales también, que ya se han mencionado varios de ellos, que pueden ustedes seguir desarrollando. También, de acuerdo a su espectro de acción, también se pueden clasificar los antibióticos y quimioterápicos de amplio espectro, como la ampicilina, la amoxicilina, que hemos dicho, las carbenicilinas en forma más específica,
y amplio espectro, tanto gram positivos y gram negativos. El cloranfenicol, que también igual de amplio espectro. La fosfomicina, la gabromicina, que es la aminocidina, y también las tetraciclinas. De mediano espectro, los macrólidos, como la eritromicina, las lincosamidas y los aminoglicósidos. Y el tercero, de espectro reducido, por ejemplo, a gran negativo, solamente la polimicina y la colistina. A gran positivo, como la vancomicina, y también para el BK, como la rifampicina. De acuerdo al efecto quimioterápico, entonces van a haber bactericidas como beta-lactámicos, amilouricócidos, polipeptídicos y también bacteriostáticos como el cloranfenicol, tetraciclina, ¿no? Y macrólidos y tioazúcares, en forma específica en cuanto a sus aplicaciones. Bueno, este es un diagrama que resume todo lo que hemos hablado en cuanto a los diferentes mecanismos de acción de los antibióticos y quimioterápicos, y en los cuales tenemos que estar bien entendidos en base a esta gráfica, que es bastante ilustrativa, ¿no? ¿Y cuáles son las características del quimioterápico ideal? Bueno, el quimioterápico ideal, según la ideología de los que han desarrollado todo este arsenal terapéutico antibacteriano, está que debe ser de acción selectiva, lógicamente. Deben actuar solo sobre microorganismos patógenos específicos, que es el que se quiere eliminar para recuperar a un paciente que está bajo una infección. ¿No? Deben tener acción curativa rápida, ¿no? Deben ser de preferencia bactericidas para su rápida eliminación, que no deben inducir resistencia bacteriana, o sea, no generar todos esos casos de resistencia bacteriana que han podido verificarse a través del tiempo, del desarrollo tanto de los antibióticos como de estas bacterias también que han ido evolucionando. Ser estable en los líquidos corporales, esto permite que pueda darse un tratamiento, ¿no? Máximo en 5 días debe eliminarse una infección, ¿no? Con un tratamiento continuo y permanente. Tener un largo periodo de actividad, eficacia en presencia de materia orgánica, deben funcionar, no impedir la acción de defensas fisiológicas, no inducir respuesta alérgica tampoco. ¿Sí? ¿Aló? ¿Alguien quiere hablar? Tener un índice terapéutico elevado y llegar a la concentración inhibitoria mínima en el menor tiempo. ¿No? Aquí están todas las características que ustedes pueden familiarizarse y los factores que afectan la actividad quimioterápica también in vivo. ¿Sí? Ya, yo no tengo. ¿Aló? ¿Sí? ¿Estoy escuchando? ¿Alguna pregunta? Bueno, ya vamos a acabar esto. Aquí tenemos los factores que se han identificado que afectan la actividad quimioterápica in vivo, o sea, ya en pleno tratamiento de un paciente, ¿no? El estado de actividad metabólica de los microorganismos puede ser variable, generalmente menor que en el laboratorio, distribución de la quimioterapia en diferentes tejidos y órganos, localización de los microorganismos. Todos estos factores hay que tenerlos siempre en cuenta, ¿no? Y algunas variables farmacocinéticas también que deben ser consideradas en los antimicrobianos en general, que la difusión en el sitio infectado es menor en pH ácido, en la unión a proteínas plasmáticas solo la fracción libre puede difundir a los tejidos. En una densa población microbiana, en el foco infeccioso puede disminuir el efecto del antibiótico y el daño hepático también obviamente puede alterar la metabolización del antimicrobiano. O sea, todas estas lesiones fistulares, orgánicas, obviamente que van a afectar los tratamientos con los antibióticos. Hay que tener cuidado de estos en base a los efectos adversos de los diferentes antibióticos que hay que evitar. Bueno, esta es la presentación que quería mostrarles. No sé si tienen preguntas. Creo que estamos ya a las 10 en punto, pero ahora sí podemos escucharlos a ustedes. Cualquier inquietud, iniciativa, pregunta, etcétera, que luego van a ser desarrollados por cada capítulo, por cada especialista de los profesores que son